Ahora, en quietud, en reverencia, trato siempre de enfatizar esta parte tan importante de nuestro culto, que es cuando escuchamos la palabra de Dios. Es la única manera que usted va a salir de aquí fortalecido en su fe y en conocimiento del Señor. Y para ello vamos a orar. Dios, tú eres fiel en enviar tu palabra. Y como dice el profeta Isaías, haz con ella, de acuerdo a tu voluntad, lo que tú quieras hacer en nuestros corazones. Solo pedimos, Espíritu Santo, que podamos someter a ti todo nuestro ser, para poder, Señor, recibir los beneficios de tu presencia y de tu voz. En Cristo, amén. En la primera parte de este mensaje en serie, yo mencionaba lo contradictorio, y ahora le voy a añadir una palabra más, contraproducente, que resulta cuando la fe que uno profesa no corrobora con la práctica. Yo pienso que eso es algo muy racional. O sea, me pregunto, ¿cómo pueden afirmar creer en Dios y a su vez vivir como si no existiera Dios? La respuesta es sencilla. La respuesta se encuentra en Génesis 3:5, cuando el hombre le creó a Satanás su mentira. Al hombre le cuesta trabajo creerle a Dios, pero con mucha facilidad cree las mentiras del enemigo. Ahí en Génesis 3:5 dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Dice, y seréis como Dios. Y desde ese mismo momento, el hombre se cree su Dios. No se atreve a vociferarlo, pero la manera en que vive, lo que practica en su vida, da a entender que es un ente que se gobierna a sí mismo, como si no hubiera un creador. Pero les quiero decir algo. Para ser Dios se necesitan atributos especiales. Se necesita ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿para hacer qué? Evitar muchas de las decisiones necias que nosotros tomamos y después terminamos sufriendo. El único ser omnipresente, omnipotente y omnisciente es Dios. Nosotros, las criaturas, no estamos capacitados para ser dioses. No estamos capacitados para gobernarnos a nosotros mismos, pues estamos hechos para depender de nuestro Creador. Y hermanos, para mí no hay cosa más cierta y favorable para mí que Dios me diga depende de mí. ¿Tú sabes lo que es caer así, tranquilo para atrás y decir, Señor, toma mi vida y toma todos mis asuntos, gobiérname y diríjame, porque yo no puedo, yo dependo de ti? ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que el ser omnímodo sea el que gobierne mi vida? Por eso que en medio de un mundo ateísta, Cristo con mucha claridad dijo que era una bienaventuranza poder ver a Dios como el creador de la naturaleza. Y nosotros que estamos aquí presentes, no solamente creemos en Dios, sino que procuramos conocerles. Y más que esto, le amamos y le servimos. Habíamos quedado en la primera parte de este mensaje que no basta con creer en Dios. Yo no me puedo conformar con eso. Hay que esforzarse en conocerle. La idea es que mejore nuestra relación como criaturas, que mejoremos en calidad de creyentes y como adoradores. Y no es menos cierto que mientras más el hombre le conoce, es mejor adorador. La naturaleza es un testigo fiel del Creador, pero hay una dificultad para poder llegar a conocerle más.
La naturaleza, la creación, no nos revela todo lo que es Dios. Hay otros atributos en la divinidad que necesitamos conocer. Y por eso Dios entendió necesario revelarse a través de la teología, el estudio de Dios. Y viene a ser una de sus revelaciones. La Biblia es el libro de Dios. Y mientras que usted no lo considere como tal, no va a poder entenderlo, no lo va a poder aprovechar, no le va a resultar para nada. No, la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero inspirados por Dios. La Biblia es el libro de Dios. Y les voy a dar varias evidencias que así lo corroboran. A pesar de sus grandes opositores, inclusive imperios, nadie ha podido eliminarla. A pesar de sus opositores. A pesar de que la Biblia es el libro más leído, más amado y también más odiado, ha permanecido a través de las generaciones. Pero no solamente eso, el cumplimiento a cabalidad de las profecías, los relatos y datos históricos como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los descubrimientos arqueológicos, todas son evidencias fuertes que la Biblia es palabra de Dios. Pero hay una evidencia, la mayor de todas, el cambio que la palabra de Dios ha hecho en las vidas de millones y millones de creyentes. Por lo menos lo ha hecho en mí. No sé en usted. ¿Ha hecho cambios en usted? Pues claro que sí. Y esa es la mayor evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. El universo no solo prueba hallar su origen en un creador, sino también que tuvo un diseñador. Porque puede notarse en el universo un objetivo, una finalidad. Pero son las Escrituras las que nos revelan atributos de la persona de Dios que no nos muestra el universo o la materia. En el sermón anterior mencionamos muchas de las cosas que la creación nos dice de Dios. Sin embargo, es en la Biblia donde sabemos que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de santidad, que Dios es un Dios veraz, que Dios es un Dios de amor. Por eso es que la Biblia contiene el registro de la revelación de Dios. Por teología sistemática entendemos que se trata de doctrina bíblica. Cuando usted escucha hablar de doctrina bíblica, se refiere a agrupar en temas el contenido bíblico. Y para poder hacer esto, estudiar doctrina bíblica, hay que reconocer que la Biblia es palabra de Dios, pero también es infalible, quiere decir, no tiene errores. Podrá tener algún error gramatical, podrá tener algún error en la traducción, pero lo que es el contenido temático de la Biblia es infalible, no tiene error alguno, porque es palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Esto hay que aceptarlo para poder usted tomar este libro y decir, de ahora en adelante, este es mi libro de texto. Yo voy a confiarme y yo voy a guiar toda mi vida de acuerdo a lo que hay aquí. Para hacer eso usted tiene que entender que es infalible. Número 2, tiene que depender de la iluminación del Espíritu Santo para su correcta interpretación. No, la palabra no es de interpretación privada. La palabra no la pueden interpretar los hombres por sí mismos. Tienen que depender de la iluminación del Espíritu Santo. Y número 3, para estudiar la Biblia hay que escudriñarla. Me llama la atención el significado de esa palabra, porque dice examinar cuidadosamente algo. ¿Esa es la manera en que usted estudia la Biblia? ¿O simplemente la lee por leerla o le pasa por arriba? Y eso es si la lee. Pero escudriñarla, que dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque en ellas encontrarás palabras de vida eterna, es examinar algo con mucho cuidado. Quiere decir, es una actitud frente al libro, frente a la palabra de Dios.
una actitud de reverencia, de respeto y una actitud de un corazón dispuesto a aplicar lo que la Biblia le está mostrando. Y cuando usted está delante de la Biblia, usted dice, yo quiero ver qué es lo que Dios me quiere decir. Y se vuelve un teólogo. Usted puede volverse un teólogo cuando la Biblia menciona un lugar y usted quiere saber acerca de ese lugar. O menciona una persona y quiere saber el trasfondo de esa persona. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa aquello? Y busca, indaga, pregunta. Porque usted está escudriñando la Biblia. No es solamente leerla o estudiarla. En la Biblia hay por lo menos 10 doctrinas principales. Está la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la persona de Dios, la doctrina de Cristo, del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, de los hombres, del pecado, la doctrina de la salvación, de la iglesia y la doctrina de las cosas futuras. Por lo menos son las 10 doctrinas principales que encierra la Biblia. Es la Biblia que enseña que hay un solo y verdadero Dios, que es un Dios en 3 personas, que es Dios quien conserva y gobierna el universo por su soberana voluntad. La Biblia enseña que en Dios todas las cosas, incluyendo los hombres, hallan su origen, su orden y designio en Dios. Hermano, Dios se reveló a los hombres de varias maneras. Cuando no tenían la Biblia escrita como la tenemos ahora, este compendio de libros, Dios se revelaba a través de profetas, en sueños, en visiones, o mensajes angélicos, etc. Pero ahora tenemos la palabra de Dios completa. Por tanto, yo no puedo esperar nuevas revelaciones ni nuevas manifestaciones cuando ya el Señor nos los ha dado todo. Y tampoco puedo pretender conocer a Dios sin escudriñar la palabra. Recuerde lo que les dije al principio, no basta con creer en Dios, hay que conocerle. Y si usted quiere conocer a Dios, simplemente estudie más la Biblia. Estudie más la Biblia porque es una de sus revelaciones. Es en la Biblia donde encontramos la historia de amor de Dios para con los hombres. La Navidad, su pasión, su resurrección y su promesa de volver por nosotros. Porque la máxima manifestación de amor hacia el hombre fue a través de su Hijo Jesucristo. A mí me conmueve mucho las palabras de Filipenses 2 del 6 al 8. Donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, Él les dijo, ¿cómo les voy a mostrar al Padre si el Padre está en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Así que ese Dios que es invisible en su esencia, que es espíritu, que no podemos verlo, se ha hecho visible. Primeramente, se nos dio a conocer a través de la naturaleza, se nos dio a conocer a través de su palabra, pero ahora se nos ha dado a conocer a través de su mismo Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Así que en Cristo contamos ya con la máxima revelación de Dios, para que ninguno de nosotros diga, no, yo no creo porque no he visto a Dios. No, yo no creo porque no escucho a Dios. Si usted quiere ver a Dios, lo puede ver a través de la vida de Jesucristo. Y si usted quiere escuchar a Dios, lo puede escuchar a través de las páginas de la Biblia y a través de su Espíritu Santo. Por eso Jesucristo viene a ser la revelación antropológica. Yo les había hablado de 3 manifestaciones de Dios. La cosmológica, que es la naturaleza, la teológica, que es la Biblia, y ahora les voy a hablar de la
revelación antropológica, quiere decir a través de Jesucristo que se hizo hombre. Antropología es el estudio del hombre. Quiere decir, nosotros mismos somos evidencias de un creador. Si el hombre es un ser personal, indica que fue creado por una persona. Si es un ser moral, intelectual, indica que fue creado por un ser moral e intelectual. Si el hombre es un ser espiritual, indica que fue creado por un ser que es espíritu. La única diferencia es que el hombre es un ser material. Su cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Pero hay aspectos en nosotros que arguyen a favor de la existencia de Dios. Nuestra naturaleza moral, nuestro instinto religioso, nuestra conciencia, nuestro carácter emocional, el ejercicio de nuestra voluntad, el aprecio y el reconocimiento a las cosas creadas, nuestra capacidad de manipular lo creado y también de administrar lo creado y a la vez utilizar lo creado, lo cual todas estas funciones nos distinguen grandemente del resto de las criaturas. Pero eso dice el Señor en el Salmo 8:1, nos hizo un poco menor que los ángeles. Es inaudito, y hablábamos de esto en la escuela dominical, que la materia, en un punto de su desarrollo evolutivo, sin intelecto previo, así decidiera de la nada convertirse en un ser personal y adoptar instintos morales y religiosos y adquirir una conciencia propia. Pregunte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una materia muerta, de buenas a primeras, tenga elementos espirituales e intelectuales? Es absurdo, pero es un hecho que así somos. Por tanto, nosotros mismos somos reveladores de Dios dentro de esta revelación cosmológica. Por eso nuestra máxima revelación divina es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Me gustaría leer Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense lo que dice aquí de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra. Y nosotros nos creemos que nos podemos gobernar, que nos podemos administrar, que nos podemos suplir y que no necesitamos de Dios. Cuando todas las cosas son sustentadas por su palabra. Es más, por la misericordia de Dios, dice la palabra, que Él envía sol y lluvia a todas las criaturas. Aunque lo nieguen, aunque lo rechacen, aunque no le profesen, Dios les continúa bendiciendo como criaturas. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, hemos sido hechos sus hijos. Y gozamos ahora no de una relación entre criatura y creador, sino una verdadera relación entre un hijo y un padre. De manera tal que podemos pedirle y podemos confiar y depender en nuestro Dios. Por eso el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Piense por un momento.
Si Dios es el creador del universo y Él lo ha manifestado, ¿no cree usted que Él tiene un propósito? Las cosas que usted hace en la vida, que usted y yo hacemos en la vida, ¿no lo hacemos persiguiendo algo, un propósito? Algo que queremos lograr, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al crear el universo? Uno solo. Formar un reino. Lo que la Biblia le llama el reino de los cielos. Lo cual representa un nuevo mundo, una nueva naturaleza humana, un nuevo estilo de vida, un nuevo orden de cosas, inclusive que ni tan siquiera nos podemos imaginar. Dios está formando un pueblo de adoradores que van a vivir eternamente en un perfecto paraíso en comunión con Dios. Dios tiene un propósito general con el universo. Piense por un momento, todo este vasto universo Dios lo creó para Cristo, por Cristo y en Cristo, pero teniendo en mente todas las necesidades de nosotros los seres humanos. Para que nosotros podamos gozar de todo lo que Él nos ofrece. El sol, la lluvia, la playa, el aire y todas las cosas que son vitales para la vida. Él las creó. Pero más que esto, hay que ir al fondo de su propósito, hermano. Un propósito que Él tenía antes inclusive que se fundara el mundo. Fue formar un reino, un pueblo de adoradores. Por eso es que la persona que no forma parte del reino de Dios no tiene utilidad. Y piense si, razone conmigo si lo que estoy diciéndole no es cierto. Si el hombre fue creado para adorar a Dios y el hombre no lo adora y no lo busca y no cree en Él, entonces lo que viene a hacer es prácticamente un desecho humano. Y qué triste, porque con tanta capacidad, con tanta habilidad, con tanta imagen que nosotros tenemos del mismo Creador, con tanto talento natural, qué triste que la persona al final de sus días venga a ser un desecho del universo y termine siendo echado en las garras del infierno. Por eso dice Lucas 12, mira, no le temas al que mata el cuerpo, teme a aquel que puede echar el alma en el infierno, témele a Dios. Por eso que Él tiene un propósito general, formar este reino, pero también tiene ya un propósito y vamos a llevarlo ahora a ese nivel personal, entre usted y Dios. Dios quiere restaurar, hermanos, la imagen que Él puso en el hombre, la cual ha sido dañada por el pecado. Recuerde, cuando hablamos de la imagen de Dios nos referimos a atributos, no a ninguna compostura física. Pero hay atributos en nuestra alma que el pecado ha dañado. Por eso es que nosotros no podemos pensar adecuadamente o sentir como deberíamos de sentir y tenemos tanta dificultad en tomar decisiones, porque aunque sabemos con toda claridad qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿cuántas veces fallamos y hacemos lo malo? Entonces ahí donde se puede ver cuán distorsionada y cuánto daño ha hecho el pecado a la imagen que llevamos de Dios. Pero Dios, su propósito es restaurarla a través de su palabra en nuestra vida. Su propósito es proveer y dar vida espiritual al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo, creyendo en Cristo como el Señor y Salvador de su alma, y establecer una relación de comunión personal con sus hijos. ¿Cómo respondemos a este propósito personal? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, según elegimos cómo vivir y qué sentido darle a la vida. Adolfo Robleto de Nicaragua dijo: no descubrimos a Dios como nos lo imaginamos, con nuestra mente finita, sino que lo aceptamos
tal como la Biblia por el Espíritu Santo nos lo presenta. Y en efectivo, ningún ser humano puede dedicarse a la tarea de probar que hay un Dios. Esta serie de mensajes es un preámbulo, es una manera de introducción a otros mensajes que vienen en el futuro hablando acerca de la creación de Dios. Ningún ser humano puede dedicarse a la tarea de probar que hay un Dios. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien se autorrevela al hombre. Y nosotros tenemos que responder a esa autorrevelación con fe. Y a la fe, a esa virtud, añadirle conocimiento. Tampoco podemos basar nuestro criterio de Dios de acuerdo a nuestras percepciones o nuestras experiencias, sino aceptar la revelación tal como la manifiesta la Biblia y reconocer nuestra pobre capacidad para entenderla. Por tanto, requiere dependencia del Espíritu Santo y un esfuerzo continuo de estudiar sistemáticamente la Biblia de por vida. Ninguno de nosotros puede ya decir, terminé de estudiar la Biblia. Y puede ser que la haya leído 100 veces, de Génesis a Apocalipsis. Ninguna persona puede decir, mira, ya, terminé. Conozco todos los secretos y todos los misterios habidos y por haber. No, a mí no hay quien me hable de esto. Ninguno de nosotros. Porque tenemos una carrera indefinida por delante, de por vida, de escudriñar la revelación de Dios. Y aún tenemos la dificultad de nuestra capacidad. Así que primariamente tenemos que entender qué propósito hay detrás de tanta revelación. Y ahora vamos allá para terminar, tomar cada una de estas manifestaciones. Cuando hablamos de la revelación cósmica, y esto involucra todo lo que es la creación, apreciamos a través de ella atributos divinos. Yo aprecio orden, designio, inteligencia, propósito. Cuando vemos la revelación escrituraria, lo cual es la Biblia, encontramos un poco más, porque es ahí donde entendemos el carácter y la voluntad de Dios, lo cual no nos muestra un precioso atardecer. Un precioso atardecer, yo miro y digo, aquí hay algo artístico, aquí hay algo inteligente, aquí hay designio. Pero no nos dice que Dios sea justo, sea santo y que es amor. Y fíjense si esto es importante, que hay tanta gente que piensa que Dios es amor y por lo tanto Él no sería capaz de echar a nadie al infierno. Qué equivocación tan grande y qué mentira del diablo. Porque lo mismo que te dice Primera de Juan 4:8 que Dios es amor, nos dice que Él no va a dar por inocente al culpable, que Él es justo y que Él es santo. Y por eso dice, teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Témele. ¿Por qué? Porque tú no te hiciste a ti mismo. Tú te debes a tu Creador. Y tú tienes un legislador a quien tienes que obedecer. Y no, tú no puedes vivir como te venga en gana. Lo podrás hacer ahora, pero vas a cosechar las consecuencias. Y la consecuencia de un día tener que enfrentarte en juicio delante de tu Creador. Ese encuentro no tiene que ser fatal. Porque si tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, Él puede ser tu mediador y Él puede ser tu salvador. Por eso es que la revelación personal de Jesucristo es el medio que obtenemos la comunión con Dios, la vida eterna y por ende el sentido a la vida. El sentido a la vida. Dice Charles Spurgeon, si los pecadores han de ser condenados, por lo menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos.
Si van a perecer, que se pierdan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, pidiéndoles que se queden. Que nadie tenga que ir allí sin que se le haya alertado, ni sin que le hayamos rogado a Dios por ellos. Y por eso yo termino. La revelación de Dios muestra un Dios grande. Cuando usted y yo nos reunimos aquí en la iglesia, estamos adorando a un Dios grande. Él no es cualquiera. Él no es cualquier Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él le debemos todo. Todo. Las cosas esenciales de la vida se las debemos a Él. Y cuando Dios cierra un poquito sus provisiones, lo sentimos y hasta nos desesperamos. Por eso que lo más lógico y sabio es, hermanos, entregarnos en nuestra carrera a conocer más de Dios, para convertirnos en mejores hijos, mejores creyentes y mejores adoradores. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Nos sentimos bienaventurados porque tú nos has revelado tantas cosas importantes. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de tus manos. También en tu palabra, Señor, encontramos que tú eres un Dios que eres bueno y que eres amor y que nos amas. En la Biblia encontramos, Señor, la esencia del Evangelio, que tú, Cristo, siendo Dios, te despojaste, Señor, de esa esencia y tomaste forma de hombre para terminar muriendo en una cruz, resucitando y ascendiendo al cielo. ¿Y todo para qué? Para salvarnos a nosotros los hombres. De lo cual tenemos que estar eternamente agradecidos. En este día queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento a la necesidad primaria como criaturas tuyas de esforzarnos en crecer y conocerte cada vez más, ya que tenemos los medios y las fuentes, que eres tú. Bendice tu iglesia, Señor.Ínstanos a la lectura, a escudriñar tu palabra.Ínstanos a congregarnos.Ínstanos, Señor, a convertirnos en mejores adoradores, porque tú eres digno. Lo pedimos en Jesús. Amén.